Seguimos en Negocios Televisión intentando analizar, medir el impacto de la llegada de Donald Trump en Europa con la reunión de emergencia de ayer de los líderes europeos, con la caída de muchos de los presidentes, mirando por ejemplo a Justin Trudeau, mirando lo que sucederá con Olaf Scholz, un huracán Trump que también ha impactado y está cambiando la dinámica política en Europa. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Miguel Anxo Bastos Boubeta, economista y politólogo, que ahora sí está en la señal de Negocios Televisión. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas, buenos días. Hola, buenos días. Pues te quería preguntar por esto, por el impacto de Donald Trump en la política europea. Hemos visto esta reunión de emergencia en París, hemos visto también el auge de la derecha en muchas de las últimas elecciones. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha impactado la llegada de Donald Trump y, sobre todo, cómo puede cambiar la dinámica de la política europea? A ver, cambia. Yo, si se concreta en medidas concretas, sí que puede cambiar mucho. Por ejemplo, el hecho de ningunear a Europa ya dice lo mucho que la poca influencia que tiene Europa en todo esto. Además, es normal. Vamos a ver, Europa, si se dedica, pues esto, sí, el otro día la ministra de Transición Ecológica decía que la propuesta de Europa era la Agenda Verde. Muy bien, respetable. Que después estamos todo el día, pues esto con la transición energética, que estamos con los tapones de las botellas, está muy bien, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué quieres pintar en cuestiones geopolíticas? Si no estás dispuesto a invertir o a gastar nada en ese tipo de cuestiones, pues lo normal es que no te hagan caso. Después no te puedes quejar después. Si lo tuyo es la Agenda 2030, es la transición ecológica, que repito, se puede discutir si es buena o mala, pero entonces no te quejes que no te llamen a otras cosas. Y si quien está sosteniendo la defensa de Ucrania en buena medida son los Estados Unidos, pues no te quejes si después si no te llaman. Acatarás lo que te digan, supongo. Es normal. Entonces, en ese aspecto, la política de defensa de Europa tiene que cambiar. Espero que no monten un ejército europeo. Creo que sería lo peor. Pero está todo, bueno, pues alterado. Están todos alborotados porque van a tener que pagar su defensa, claro. Y eso no estamos acostumbrados a eso. Entonces van a tener que traer, o bien de traer fondos de otros sitios, o bien que lo que me estoy temiendo es que generen gran inflación al relajar los criterios de déficit, por ejemplo, o emitir deuda mutualizada, que es lo mismo que hacer inflación, a todos los efectos, para financiar esos gastos. Otra vez el keynesianismo militar. En este sentido, hablando de Estados Unidos y de la llegada de Donald Trump, te quiero preguntar también por este discurso que ha levantado muchas ampollas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la conferencia de seguridad de Múnich, hablaba sobre la censura en Europa, hablaba sobre cómo queremos ser o intentamos ser un ejemplo de democracia y, sin embargo, silenciamos bueno, pues algunos partidos, algunas opiniones. ¿Qué te parece este discurso de J.D. Vance y por qué ha hecho tanto daño a los líderes europeos? Yo no sé por qué, yo el discurso lo leí, quitando que pueda ser más o menos educado, que vengan de otro país a criticarte en tu casa, es otro debate, pero yo el debate no lo vi. Es decir, no puedes decir hasta todo el día. Por ejemplo, a mí una cosa que me irritó mucho, hasta escribir sobre ello, que suspendieran unas elecciones en Rumanía porque supuestamente había interferencia extranjera. Y ahí Vance lo dijo muy bien. A ver, ¿qué clase de democracia es esa? Que porque vengan unos cuantos twitters de fuera, porque te vengan unos medios de comunicación de fuera, que te manden a un tal, ya cambien las elecciones. Entonces, ¿qué clase de electores estamos teniendo? Es decir, ¿qué piensan los políticos europeos que son los electores? Que son una especie de personas que lo primero que leen ya se lo creen, una cosa así, que a mí me indigna como ciudadano que piensen ese tipo de cosas, que suspendan las elecciones porque supuestamente llegan unos tweets de fuera. Otra cosa es que hubiera un fraude electoral, otra cosa, porque te manden tweets, que te manden información. Yo recuerdo bulos y cosas, lo recuerdo toda la vida. Pero yo creo que el ciudadano tiene suficiente criterio para discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y si no, entonces, ¿qué clase de sistemas educativos tenemos? ¿No? Porque al final es una cosa tras de otra. Entonces, claro que me irrita lo que dijo, y lo dijo, es verdad, y ¿por qué tiene que andar a censurar medios? ¿No? Como si las masas vieran Sputnik o RT al levantarse por las mañanas. Es que es una cosa de locos. ¿Qué pasa? Que quieren las elecciones que salgan como quieran ellos. Y eso no puede ser. Y ahí tiene toda la razón del mundo. Es que yo me indigné mucho cuando suspendieron las elecciones. ¿Quiénes son un presidente para decir que las elecciones no valen porque no salió lo que querías tú? Y ese antiguo comisario que dijo que están preparados para hacerlo en Alemania también, ¿no? Eso tiene toda la razón del mundo, que ese vídeo también lo vi. Entonces, claro, que es normal que se indigne. O sea, estamos luchando por la democracia para acabar con ella. Entonces, ¿qué es esto? Tienes que ver por qué votan los electores esas fuerzas. ¿Qué estás haciendo tú para que los electores voten ese tipo de fuerzas, no? Y eso es lo que no se quieren preguntar. Quieren seguir como si fuera antes, como si no pasara nada, como si hubiera una especie de consenso socialdemócrata de ese tipo de agenda y que hay que seguir con él porque sí, y porque sí.
Entonces, claro, tenía mucha razón el señor Vance. Yo no le vi la cosa. Repito, quitando la mala educación de que puede ser que se le meta contigo en tu casa. Eso sí que lo puedo entender. Pero el contenido del discurso, en vez de decirlo en Múnich, si lo dijera en Wisconsin, pues no, sería lo mismo. Y no vi casi ninguna barbaridad en lo que dice. Solo que le faltó algo de autocrítica, porque buena parte de estas doctrinas, y así que vienen de Europa, vienen de Estados Unidos. También decir que también hay que reconocer de dónde viene también buena parte de estas ideas. Nosotros también aceptamos todo acríticamente, ese tipo de doctrinas. Pues Miguel, precisamente, ya que has puesto sobre la mesa unas elecciones clave, ya que has hablado de estas elecciones en Alemania, este domingo vamos a conocer los resultados. Hay inquietud por el ascenso de AfD. Ayer Merz y Scholz decían que no pactarían, no habría un gran pacto a la española en Alemania después de las elecciones. ¿Cuánto se juega Europa en estas elecciones en Alemania y sobre todo qué puede pasar a tener de las encuestas? Porque hemos visto un auge, una fuerza de AfD que a muchos ha sorprendido. A ver, no sé lo que va a pasar porque no, las encuestas dicen que va a quedar AfD en segunda. Todo apunta a que seguirá como hasta ahora, como una gran coalición. Y ayer en una entrevista del señor Munchau, un analista muy bueno, que sacó un libro que se llama Caput, que es muy interesante, al respecto dice que esta idea del consenso, de que todo tiene que seguir igual, que tiene que seguir más o menos las mismas políticas, independientemente de lo que vote la gente, es lo que ha llevado al estancamiento de Alemania. Porque no hay una dialéctica, no hay una dinámica, no hay propuestas alternativas, siempre es más de lo mismo, ¿no? Y al final, otra gran coalición implicará que las próximas elecciones AfD aún sea más fuerte. Que es lo que está pasando en Francia, más o menos, elección tras elección, pues la derecha extrema pues está yendo cada vez más fuerte porque es la única alternativa que hay al resto del consenso de partidos. Y precisamente que haya siempre un consenso implica que no se debaten ideas, que no se discuten propuestas, siempre es lo mismo. Y en España también pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces en ese aspecto y una cosa que me irrita que la injerencia de que Elon Musk manda un tuit y que pidan voto por la AfD y Elon Musk que pilla, o sea, la gente lo va a votar por lo que diga Elon Musk. ¿Qué estamos diciendo? Como si los políticos europeos no opinaran sobre las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo veo que los políticos españoles casi todos toman partido por otro en las elecciones americanas o en otro tipo de países. No veo yo dónde está el problema que un señor extranjero le diga que le gustaría que votaran a eso. También digo que a mí me gustaría que votaran a tal persona en Estados Unidos, en Argentina o en cualquier otro país, o me gustaría que ganara tal partido en Inglaterra o tal partido en Francia, pero son opiniones mías, que las digan lo más, pues no le da más fuerza, es un tuit, ahora los tuits ahora decir unas elecciones. Que me parece tan infantil todo que no lo entiendo. Bueno, pues Miguel, para terminar, te quiero preguntar también por este fin del globalismo, del wokismo, esta Agenda 2030 de la que poco a poco se va hablando menos. Ya, por ejemplo, en Europa se habla más del gasto en defensa, de la necesidad de protegerse. ¿Estamos llegando al fin de la Agenda 2030 o esto va para largo? Porque muchos decían, no, con la llegada de Trump se ha terminado el wokismo. ¿Es demasiado pronto como para declarar esto? No terminó de todo, más aquí nosotros vamos con cierto retardo, aún no llegó a los extremos que se llegó allí. Entonces, aquí aún tardará algo en tal, pero desde luego pierde mucha fuerza porque pierde un sustento muy grande. Si ya desde el propio gobierno se apoyan muchas de esas medidas, pues es normal que tenga fuerza. Si pierden un sustento financiero, si pierden un sustento, digamos, ideológico o potencial político, es normal que vayan perdiendo fuerza. Lo que yo veo con más tocado es la transición energética. Porque si Estados Unidos falla o se quita de esas políticas, suspende, por ejemplo, las ayudas a las renovables, a las eólicas marinas, pues le da pulso otra vez al fósil, es muy difícil que una agenda mundial triunfe, porque por falta de escala. Es decir, si faltan uno de los principales mercados de ese tipo de bienes renovables, es muy difícil que se desarrollen. Entonces, se desarrollen en la escala necesaria como para triunfar. Entonces, aspecto por falta de masa crítica, probablemente pueda fallar, sí. Sobre todo esa agenda. Después, el wokismo, estas cosas depende. Pues unas cosas quedarán, otras no. Eso habrá que discutirlo uno por uno. Pero cuidado, el trabajo no depende de Estados Unidos, también depende de lo que se haga aquí. Bueno, pues veremos qué sucede en Estados Unidos, qué sucede este fin de semana en Alemania, cómo se va distribuyendo la dinámica política en Europa. Miguel Anso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte por aquí, muchas gracias. El placer es mío. Chao. Muy buen día.